Hi, I'm Dr. Gabby Cora, and I will be speaking with you about my whole food plant-based nutrition series today. Pero en realidad lo vamos a hacer en español. Vamos a hablar de mi comida integral basada en plantas y esta serie de nutrición. Esta es la primera parte de la serie. En realidad todos tenemos una historia cuando adoptamos o adaptamos una nutrición basada en plantas en nuestras vidas. Así que me gustaría compartir mi propia historia. En febrero del 2015 tuve la oportunidad de tener mi 50º cumpleaños en la compañía de mis familiares. Así que estuve con mi esposo, con mis hijos, con mi hermano, con mi mamá, con mi papá. Y hablando un poco de mi papá, ya que es parte muy integral de todo este camino, en junio del 2014 él había venido a visitarnos también y como pueden ver en esta foto, siempre fue un hombre muy fuerte, con mucha habilidad física también. Así que a sus 70 y algo de años seguía cargando cosas bastante pesadas. Y yendo a octubre del 2014, donde él se mudó de un departamento muy grande a uno bastante más pequeño, en el medio de su mudanza había tenido algún dolor aquí y allá, particularmente en el área del esternón. Así que pensamos y asumimos que a esa edad no debía continuar cargando cosas tan pesadas. Yendo a marzo del 2015, particularmente quizás una semana después de mi cumpleaños, el dolor se le agudizó muchísimo en la parte ciática. Entonces, mi esposo, que también es médico, pidió estudios para él y bueno, nos encontramos con esto donde había varias lesiones, en este caso ya metastatizadas, de un problema original de un melanoma que había tenido en el ojo 25 años antes. Así que como pueden ver aquí, este es un PET scan con una tomografía computada, donde pueden ver que hay varias lesiones. Varias de estas se ven desde el pulmón al hígado, así como también en la columna lumbar y la cresta ilíaca. Así que lamentablemente encontramos que había varias metástasis en su momento, contadas hasta 12. Así que aquí ven algunas, particularmente en el área de pulmón. Aquí vemos otras en el área del hígado, así como también en la columna vertebral, y aquí también las vemos en la cresta ilíaca. Ahora, también una de las cosas, esta es otra de las imágenes, pero otra de las preocupaciones que también vimos con este estudio incluyen el hecho de que a él ya le habían hecho un stent hacía un par de años. Entonces, yendo a las coronarias aquí, se puede ver también cómo en la captación en el PET se ve que en el área coronaria de él hay cierta captación ahí que es indicativa de calcificaciones en el área coronaria. Aquí se ven un poquitito más mejor, digamos, en ese sentido. Así que aparte de tener toda esta preocupación por las metástasis que vimos, también había obviamente preocupación por la cuestión coronaria, y eso era quizás lo que lo preocupó bastante también. Así que en el interín, comida tras comida tras comida, seguimos tratando de ponerle buena cara a una situación que no era tan buena. Aquí estamos en casa, no con tanto ánimo de festejo, pero tratando de seguir adelante lo más posible. Mi esposo tuvo su cumpleaños unos días después del mío y aquí estamos nuevamente festejando como muy buena familia italiana, con comida en familia. Y lo que quizás no ven aquí es que mi papá en ese sentido estuvo ya en una silla de ruedas. Debido al dolor de la ciática y a esa compresión que tuvo en la columna lumbar, realmente fue importante de que se pudiera seguir movilizando con una silla, porque estaba con mucho dolor y no queríamos ponerle demasiado peso o comprimir esa parte vertebral. Ahora, en ese momento tratamos de ver cuáles eran las posibilidades de tratamiento y con respecto del dolor y para tratar de aminorarlo un poco también, decidimos que lo más efectivo y más rápido era hacerle un tratamiento de radiación paliativo lo antes posible, y para esto mi hermano
volvió de visita luego de haber venido por un par de días por mi cumpleaños para poder viajar con él, en este caso a la Argentina, para su tratamiento. Así que aquí están los dos viajando. Y como ven también, aparte de viajar, seguían comiendo lo mejor posible con nuestra comida occidental, donde aquí lo ven, bueno, mi hermano en este momento comía solamente pescado, pero no comía otras carnes, así que ven una milanesa probablemente de pescado ahí. Y en el caso de mi papá, aquí lo ven con un bife de chorizo, muy bien hecho, con mucha grasa también. Aquí tiene 2 huevos fritos que le gustaban mucho también, una ensalada por las dudas, y aquí tiene papas fritas, infaltables, ¿sí? Así que esta es una imagen de Buenos Aires ya con ellos comiendo cuando estaban arreglando todo lo del tratamiento. Ahora, después de hacerle el tratamiento de radiación, lamentablemente no se pudo iniciar el tratamiento con medicación allá. Le iban a dar un anticuerpo monoclonal que no estuvo disponible, entonces se volvió a Estados Unidos con nosotros. Ahora, en mayo del 2015 tiene su primera y su segunda infusión para este melanoma metastático con un anticuerpo monoclonal. Seguimos las comilonas con todo lo que podíamos y tratando de jugar un poco también lo más posible. Así que ahí comenzamos el tratamiento. Aquí está él descansando mientras recibe su primera infusión. Seguimos con la premisa de comer, comer y comer. Mi esposo es argentino y en nuestra casa, tenemos un asador argentino, bien al estilo gaucho. Así que seguíamos con todo este tipo de comilonas. En la mesa nos faltaba su buena ensalada, que siempre tratábamos realmente de hacer, con quizás un poco de arroz y la carne infaltable también aquí. Un poco de juego, tuve que dar una charla en Orlando, así que aproveché a traerlo a mi papá conmigo y fuimos un par de días a Disney. Aquí estamos con él y quizás lo que no se dan cuenta en esta fotografía es que así como estaba levantado, no sé si ven aquí que tiene como un apoyo para su espalda también, pero digamos la silla de ruedas estaba ahí también, ya que no se podría movilizar bien, podía levantarse un poco, pero quizás no caminar tanto. Así que esta es una de las fotografías que uno realmente no muestra en general, pero que estaba ahí también. Y lo que ocurre luego es, conversando con una colega, a quien le cuento lo que está ocurriendo en el caso de mi papá, esta persona me pregunta, ¿y cómo es que él está comiendo? Y mi respuesta es que está comiendo como un león. Come carnes, pescados, quesos, yogur, todo, antipasto, todo lo que se nos pueda ocurrir con embutidos y todo lo posible, y el apetito siempre lo mantuvo muy bien. Y al mismo tiempo esta persona me dice, pero ¿no sabes que lo que está comiendo puede estar alimentando el cáncer? ¿No has leído el estudio de la China? Y en realidad yo no lo había leído, así que estaba muy curiosa con respecto de qué es lo que esto podría haber sido. Pensé que era un artículo, no se me ocurrió que era un libro y realmente no sabía prácticamente nada con respecto de este tema. Para nada. Así que ordené el libro para que me llegara y en el interín, para ser muy práctica, descubrí que había un documental llamado Forks Over Knives, o creo que es bisturí sobre, cómo elegir un tenedor sobre un bisturí o cuchillo. Se hace un juego de palabras en inglés usando la palabra cuchillo como para comer, pero también significa bisturí. Así que ordené la película y dentro de verla por 30 minutos me di cuenta que esto era algo que teníamos que ver en familia. Así que lo llamé a mi esposo, completamos de ver la película. Al mismo tiempo aparecieron 2 personas muy importantes en la película, incluyendo al Dr. Campbell, que es realmente el autor de The China Study, y también al Dr. Esselstyn. Así que también ordené este libro en su momento, que es Cómo prevenir y revertir enfermedad cardíaca. Ahora,
Habiendo sido médica por 25 años, realmente me cuestioné mucho con respecto de no solamente mi formación como médico, sino la práctica muy activa como médico también, pero cómo fue que no sabía realmente de este tema. Entonces, esto es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Luego de ver la película, mi esposo fue directamente al lugar donde tenemos toda la comida, o teníamos toda la comida procesada en ese momento, y con los parámetros que empezamos a aprender, a leer etiquetas de nutrición de todos estos productos, realmente quitó todo lo que no podríamos seguir consumiendo. Y nos quedó esto. Así que nos quedó poquito y nada, por lo menos al principio, y tratamos realmente de estudiarlo todo y realmente de conocer directamente y aprender directamente de estos maestros. Así que tuvimos la oportunidad de conocer y hablar con el doctor Campbell. Aquí tenemos una foto con él, que fue una de las varias veces de las que nos hemos reunido, y por suerte hemos podido seguir conversaciones con él al mismo tiempo. Y lo más importante que aprendimos del doctor Campbell es el efecto de la proteína animal en el cáncer. Esto es un concepto muy clave que aprendimos y que fue realmente el inicial de por qué fue que comenzamos a aprender sobre este tema. Entonces, básicamente, él hace sus estudios basados en un estudio inicial que realmente no fue él el que lo hizo, donde se examinaron las relaciones directamente del consumo de proteína animal directamente con la causa de cáncer. Entonces, cuando lo que ve el doctor Campbell es que cuando el animal recibe un 20% de proteína animal como alimentación, prácticamente desencadena cáncer del hígado en toda la población de animales que han recibido esta proteína animal. Mientras que cuando el animal está expuesto solamente a un 5% de esa proteína animal, prácticamente ninguno muere con respecto de tener problemas de hígado. Entonces, lo que hace el doctor Campbell es, él decide rehacer este estudio, pero intercambiar 20,5% de porcentaje de proteína animal en la alimentación, y ve que cada vez que el animal está expuesto a un 20% de proteína animal, el animal termina teniendo cáncer de hígado, y cada vez que está expuesto a 5%, ese cáncer o revierte o realmente no promueve el mismo problema. Después también se dedica a hacer otro estudio más donde sigue por 100 semanas directamente a los animales y nuevamente ve lo mismo, que cuando él intercambia entre 5, 12 o un 20% de contenido de proteína animal, cada vez que están en 5 no aumenta, no progresa el cáncer o revierte en ciertos casos si se intercambia de un 20 a un 5%. Y al revés también, cada vez que el animal está expuesto a solo un 5% y se lo cambia a un 20%, ahí es donde le aumenta la probabilidad de tener cáncer. Entonces, mucha gente se cuestiona, y estamos haciendo miles de estudios con respecto a la parte genética, que me parece divino y me parece súper importante en los avances de medicina. Me parecen muy importantes realmente en todo lo que sabemos hacer. Pero al mismo tiempo parece ser importantísimo también que este exceso de proteína lo que hace, particularmente si es animal, es promover que estas células de cáncer iniciales se desarrollen más. O sea, todos podemos tener células de cáncer incipientes, pero el hecho de que se desarrollen y que sea un cáncer que esté promovido va a tener una dependencia directa del contenido animal que tenemos en nuestra ingesta de proteína animal. Y después lo que ocurre es una tercera fase de progresión de la enfermedad, y ahí es donde vemos quizás todo esto un poco más complejo. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué es que se pueden ver estos cambios? Bueno, en realidad, si todo el mundo con cierto rasgo genético tendría esa misma parte genética, todos tendrían que realmente mostrar ese cáncer. Pero lo que se ve en ciertos cánceres, particularmente con el cáncer de mama, por ejemplo, es que la distribución del cáncer es muy común en ciertas zonas. Y así fue como el doctor Campbell, haciendo su estudio de la China,
vio que había zonas en particular donde había más incidencia de ciertos cánceres en comparación con otros. Entonces, este va a ser un tema muy importante para continuar investigando. Ahora, el otro punto que también es importante, y aquí vemos también, es que los países con mayor consumo de proteína animal son los que en general tienden a tener más problemas de tipo cardiovascular y de cáncer también. Mientras que los países, aquí los van a ver en verde, que tienen mayor consumo de plantas, tienen muchísima menor incidencia de problemas tanto cardiovasculares como de cáncer. Así que también conocimos al doctor Esselstyn, tuvimos la oportunidad no solamente de verlo en acción, sino que nos invitó a ser parte de su entrenamiento a médicos para poder hacer su plan también. Y en realidad lo que es importantísimo de su contribución es cuando trató de hacer un estudio prospectivo viendo a un grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular severa. Entonces, lo que hace el doctor Esselstyn es pide un grupo de 26 pacientes que ya habían tenido bypass cardíaco o que habían tenido un stent. Y como una nota aparte, simplemente para compartir también que el doctor Esselstyn había trabajado con el doctor Favaloro al principio de cuando se comenzaron a hacer estos bypasses. Así que es muy importante ver toda esa parte histórica donde este médico cirujano no solamente fue parte de eso, sino que también fue parte importantísima de toda la promoción y de ver qué hacer como para seguir ayudando para el cáncer de mama. O sea que es alguien que hace 50 años que tiene su práctica también. Entonces, en este estudio que él hace prospectivo con estos pacientes muy enfermos, terminaron 18 pacientes siguiendo su programa y eran pacientes que se les había dado de semanas a meses de vida cuando iniciaron el tratamiento pura y exclusivamente nutritivo. 12 años después, toda la gente que siguió con su programa nutritivo estuvo bien y sin ningún vestigio de enfermedad cardiovascular. Así que su goal fue en ese momento, y nuevamente terminó el estudio con 18 pacientes, era que quería mantener un colesterol por debajo de 150 y un LDL por debajo de 80. Una de las razones por las cuales él seguía a todos midiendo ese colesterol cada par de semanas era para asegurarse de que la gente estuviera también en la dieta. Es muy estricto con la dieta. En el diseño inicial había una entrevista tanto con el paciente como con su pareja. Luego había 2 visitas por mes con reuniones en grupos regulares y también lo tenían a él como líder de la participación de este grupo. Lo que también vio es que esas ganas de extrañar todo tipo de aceites duraba más o menos unos 90 días después de iniciarse en este tipo de tratamiento nutritivo. Y que toda la gente que comenzó el estudio tenían más o menos un colesterol medio de 237. Eso fue al inicio. Ahora, luego a los 5 años el nivel de colesterol estaba en 137 y la mayor parte de los pacientes estaban sin ningún tipo de medicación. Y a los 12 años, porque esta gente sobrevivió, el nivel de colesterol fue de 145. Entonces, lo que él pudo ver era que manteniendo los niveles de colesterol por debajo de 150, él se aseguraba de que la gente no tuviera problema cardiovascular. Algo muy interesante que también vio es que ninguno de estos pacientes tuvo eventos cardiovasculares luego de haber comenzado y quedándose en la dieta. Una de las cosas muy interesantes que dice el doctor Esselstyn es que si el ser moderado en la dieta nos mata, porque en realidad no sabemos cuánto es de lo que sí podríamos incursionar de vez en cuando, no sabemos cuánto sería saludable y cuánto podría sernos letal. Ahora, ¿qué ocurre aquí? Una de las cosas que el doctor Esselstyn encontró, y esto lo encontró constantemente con sus pacientes, es un cambio muy rápido de lo que sería el vaso, la parte íntegra del vaso, del endotelio, en todo tipo de vaso de la parte vascular en todo el cuerpo.
Entonces, lo que él ve antes del tratamiento con la nutrición es donde hay cierta oclusión del vaso y ahí es donde la irrigación no está bien, no está íntegra. Y luego de solamente 3 semanas de estar en este tratamiento, se reintegra ese endotelio y se revasculariza. Ahora, esto ocurre no solamente en las coronarias y en la parte cardíaca. Lo interesante de este suceso es que ocurre en todas partes de nuestro cuerpo y ahí es donde se pone algo muy interesante para que todos pensemos con respecto tanto de enfermedades cardiovasculares, así como enfermedades cerebrales o cualquier otro tipo de enfermedad crónica o inflamatoria. Ahora, otro tipo de estudio también es con una angiografía donde se ve la oclusión del lado izquierdo y la recuperación del lado derecho. En este caso, esto se encontró 3 años después, pero en realidad ocurre muchísimo antes. Lo que pasa es que a veces no hacemos realmente un estudio de angiografía para hacer un seguimiento con un tiempo menor, pero esto fue también una de las razones por las cuales el doctor Esselstyn habla de cómo revertir la enfermedad cardiovascular. También conocimos al doctor Lisle, que es un experto en toda la parte de comportamiento, un hombre magnífico que realmente comprende las adicciones. Así como tenemos adicciones sea alcohol o drogas, tenemos otras adicciones que son muy particulares, tanto con respecto de los azúcares, las sales y los aceites. Entonces, él habla de la tríada motivacional y habla del placer, generalmente relacionado con la comida y con el sexo, del dolor o el sentirse mal, relacionado con tratar de evitar el tener dolor, y el tercero es la conservación de energía, donde tratamos de tener el mínimo esfuerzo con el mayor retorno. Ahora, conversando sobre estas comidas naturales, la densidad calórica tiende a ser menor que cuando tratamos de comparar esto con comidas populares. Las comidas populares son aquellas que nos causan muchísima adicción y se relacionan en general, como comentaba antes, con azúcares, con aceites y con sal. Entonces, esas tienden a tener una densidad calórica mucho más alta, provocando en realidad ese componente donde terminamos todos gorditos o gordos a través del tiempo, porque consumiendo muy poquito pero con alta densidad realmente vamos a terminar solamente engordando. Entonces él habla de cómo escapar la trampa y habla de la educación, entre otras cosas, donde la gente puede necesitar o dejar de comer por un tiempo para poder restablecer el buen ciclo y un ciclo más positivo de nutrición. Puede también tratar de hacer como un tratamiento o una limpieza a través de jugos por una semana o por un tiempo, o puede también encerrarse y hay ciertos programas donde la gente recibe solamente agua destilada durante días o semanas, dependiendo de la severidad del caso de adicciones, hasta que su reloj interno comienza a funcionar nuevamente y la nutrición como que se vuelve bien nuevamente. Ahora, la parte de educación es lo más importante y tanto en mi caso como en el caso de mi esposo siempre hemos sido los estudiantes eternos de la medicina, así que comenzamos hace muchísimos años en nuestra carrera médica, hace realmente 30 años o un poquito más que eso, y al mismo tiempo siempre seguimos con esto, pero como estábamos no solamente muy curiosos con respecto de este tema, pero realmente nos dimos cuenta de que teníamos que aprenderla y para poder relatarla como expertos también, realmente nos interiorizamos a fondo. Entonces, hice un curso de nutrición basado en plantas, así que tengo una certificación en eso. También esta fue la primera vez que los conocimos a los doctores Campbell y Esselstyn en Plantstock en Nueva York. También fuimos a conocerlo al doctor Esselstyn, donde pasamos un día entero en Cleveland Clinic. También fuimos parte de The Plantrition Project, que es una congregación de médicos y de gente que practica con respecto de la nutrición basada en plantas. Esto fue en California. Y al mismo tiempo estudiamos solos todo lo posible. Así que en este caso lo ven a mi esposo estudiando un domingo con nosotros, discutiendo las distintas partes del impacto de las vitaminas
con respecto de esta dieta. Ahora, también hablamos tanto con el doctor Campbell, como les comentaba, el doctor Esselstyn, el doctor Lyle, Neil Barnard, que también ha hecho muchísimo trabajo durante muchos años, Craig McDougall, que es el hijo de John McDougall, que también ha estado en esto muchos años. Craig creció dentro de esta nutrición basada en plantas, así que fue muy interesante verlo desde la perspectiva de alguien que nunca ha tenido ningún tipo de adicción con respecto de las comidas. Y el doctor Alan Goldhammer, que ha trabajado mucho con el doctor Lyle, entre otros. Así que esta gente ha trabajado muchísimo junta durante muchos años. También aprendimos de mucha otra gente que no conocimos cara a cara, pero que también han sido realmente maestros y educadores, como el doctor John McDougall, Jeff Novick, Dean Ornish, Ron Weiss, Michael Greger y muchos más. Así que aquí está mi certificación en nutrición. Y también para poder comprender todo a otro nivel, estamos haciendo una certificación en nutrición, pero más que nada en la parte directa del chef, de buena cocina. Así que aquí estamos con el chef Chad Sarno también. Así que, ¿qué es lo importante, qué es lo interesante de este tipo de nutrición? Nosotros comprendemos realmente la relación entre la proteína animal y los estados de salud o los estados de enfermedad. Comprendemos el rol que tiene esta proteína animal en cuanto a las inflamaciones. Comprendemos también la relación con las enfermedades crónicas, el impacto que tiene a nivel vascular en todo el cuerpo y también comprendemos los beneficios que la comida basada en plantas también nos da. Así que este es un ejemplo simplemente de algunos de los impactos que tenemos de la cabeza a los pies, donde hay una correlación directa entre el consumo de proteína animal y entre estados de salud o enfermedad. Así que desde problemas de migraña que se agravan o ansiedad, depresión, problemas de memoria, problemas de atención, problemas tiroides, problemas endocrinos también como la diabetes, problemas de hipertensión, problemas de colesterol alto, problemas de cáncer, problemas gástricos o gastrointestinales desde enfermedad de Crohn a enfermedad o a colitis ulcerativa o problemas de colon irritable, a problemas de testosterona. En el caso de problemas a nivel sexual, muchos de esos se correlacionan también con problemas vasculares y son un índice temprano de lo que puede venir como enfermedad cardiovascular después. Problemas de claudicación intermitente, problemas de angina o problemas coronarios, problemas de gota, problemas renales, o sea, lo podemos nombrar. Y unas correlaciones muy interesantes también, por ejemplo, entre diabetes tipo 1 o artritis reumatoidea, teniendo como causa también esa exposición a la proteína animal muy temprano en la vida. O sea, lo que vemos es que no todo el mundo que ha tenido, por ejemplo, contacto con leche de vaca va a desarrollar diabetes de tipo 1 o problemas de artritis reumatoidea, pero lo que se ha visto en estudios es que mucha gente con problemas de diabetes o de artritis reumatoidea han sido expuestos a proteína animal muy temprano en la vida y muchas veces no han sido amamantados. Entonces, cuando empezamos a ver esas correlaciones que son tan significativas, ahí es donde se puede ver la posibilidad de causalidad con respecto de una y la otra. Así que lo interesante es ver qué es lo que nos puede haber ocurrido durante tanto tiempo. Ahora, haciendo toda esta investigación, también vi que no solamente nosotros hicimos esta investigación, pero incursionando un poco, hay un clip muy interesante con el presidente Clinton, quien tuvo bypass, cirugía de bypass, así como un stent, y se dio cuenta de que cuando tuvieron que hacerle el stent luego del bypass, se dio cuenta de que el bypass no necesariamente le iba a servir por el resto de su vida. Y ahí fue donde él mismo investigó y en este clip que está en CNN, si quieren buscarlo, los nombra tanto al doctor Campbell como Esselstyn. Pero una parte que a mí me llamó mucho la atención era que el presidente tuviera que hacer esta investigación él mismo y no tuvo sus
consejeros o digamos el médico del rey diciéndole o ofreciéndole toda esta información. Entonces, una de las conclusiones que tengo con respecto de esto es que lamentablemente la comunidad médica no desconoce realmente lo que realmente está pasando. Entonces, no solamente por los fines creados con todas las industrias, sino que realmente no pasa por nuestro radar con respecto a lo que está ocurriendo. Hay una cultura de que la única manera de tener proteína es a través de consumo de proteína animal, que si no vamos a estar deficientes con respecto de minerales. Con toda esa cultura del miedo de qué va a pasar si no tenemos proteína animal, vamos a ser debiluchos, sin ningún tipo de energía o fuerza como para poder hacer otras cosas, y realmente lo que ocurre es muy distinto de eso. Así que volviendo nuevamente a mi papá, en julio del 2015, él comienza con la dieta. Y como ven en esta foto, esta es una dieta totalmente basada en plantas y no se lo ve tan feliz con respecto de esto. Pero como para comenzar a relatar y a compartir esto, ¿qué es lo que hacemos? Básicamente comemos plantas. No comemos ningún tipo de proteína animal, no comemos carnes, pollo, pescado, huevo, leche o sus derivados, no comemos ningún tipo de aceite, sal o azúcar. Así que eso es lo más importante con respecto de la dieta. Ahora, así como lo pusimos a mi papá en la dieta, comenzamos con mi esposo unos días antes de ponerlo a él en la dieta. Entonces, inicialmente la comenzamos para ayudarlo, para compartir con él, y no sabíamos cuánto tiempo íbamos a estar, pero en el caso de mi esposo en particular, él notó cambios significativos bastante rápidos. Y estos cambios se relataron o tenían mucho que ver con su nivel de energía. Básicamente sintió que no necesitaba tomar ningún tipo de café durante el día, tenía mucha energía durante el día. Realmente si tomaba un poco de alcohol le bastaba, no podía tomar demasiado alcohol tampoco. Y notó simplemente, empezó a bajar de peso, no es que necesitara bajar mucho de peso, pero notó ese bajo de peso y realmente notó ese nivel de energía. En su momento también mi papá había estado tomando antihipertensivos y medicación para el colesterol. O sea, al final del día tomaba 3 antihipertensivos y una medicación para el colesterol, aparte de tomar aspirina luego de su stent. Así que para septiembre del 2015, su tratamiento consistió en una nutrición integral basada en plantas, seguía con el anticuerpo monoclonal, seguía con cierta actividad física. Lo que ocurrió luego de la radiación y siguiéndose mejorando realmente con la nutrición fue que pudo comenzar a caminar sin ningún tipo de molestia y comenzó a caminar lo más que pudiera. Así que camina al día de hoy, y estamos ahora en noviembre, camina más o menos unas 5 millas por día. Siguió trabajando con las plantas, que siempre le ha encantado hacer eso también. Trabajamos mucho también con él en particular, le gusta poder orar, rezar, y así como afirmaciones de poder transformar un tejido de hueso a hueso, de hígado a hígado, de pulmón a pulmón. Eso ha sido muy importante también, así como el apoyo de todos nosotros, el apoyo familiar. Así que luego de 3 meses en la dieta, él mismo bajó 10 kilos, normalizó su presión arterial sin uso de antihipertensivos. En su momento había tenido una hipertensión particularmente sistólica de unos 160 veces, 170. En general, la mínima estaba alrededor de 90, o a veces un poquitito más, pero ahora en general está entre 120 y 80 o 120 y 70 o algo así, sin medicación. O sea que pudo dejar de tomar 3 medicaciones que estaban relacionadas con la hipertensión. Lo otro también que dejó de tomar fue la medicación para el colesterol, y su colesterol está en 120 y algo, o sea que está bien bajo también, y eso lo tiene en control. Así que no estatinas y no tampoco ninguna necesidad de antihipertensivos, y se siente muy bien con mucha energía.
Nuevamente, dadas sus circunstancias, esto es algo muy significativo. Y aquí tenemos un ejemplo de algunas de las comidas, ¿no? Desde zapallos a morrones o pimientos, zanahorias, hay col ahí, así como maíz, remolachas y algo que usamos para endulzar también o para darle más gusto es el acheto balsámico. Así que el vinagre sí, los aceites no. Ahora, ¿de qué se trata la nutrición basada en plantas? En realidad somos plantívoros, o sea, comemos todo tipo de frutas enteras, vegetales enteros, cereales o granos, así como legumbres. Y cualquier tipo, realmente no hay ningún tipo de restricción con respecto de cuáles podemos comer. También evitamos los siguientes elementos, particularmente si hay enfermedad cardiovascular o diabetes o de colesterol, así como aguacates o palta, nueces, aceites, sal, cafeína o azúcares agregados. Los jugos también no los incorporamos a la dieta, particularmente porque si usamos frutas dulces pueden causarnos picos tanto sea de azúcar o de insulina. Así que tratamos de evitarlos, pero sí podemos cocinar con esos jugos. Las azúcares refinadas o azúcares agregados están realmente eliminados, salvo que sí usamos harinas de grano entero. Así que esas sí están aceptadas y realmente comemos pan, pastas o arroz, pero todo tiene que ser de grano integral. Y eliminamos todo lo que sea de azúcares agregados. Así que fundamentalmente esta dieta termina siendo un 80% de carbohidratos, un 10% de grasas y un 10% de proteínas. Y esto es un poco diferente de lo que nos han entrenado a hacer, pero al fin del día lo que vemos es que la gente que ha consumido este tipo de dieta durante cientos de años, si no miles de años, son los que son más saludables y los que tienden a tener menor cantidad de enfermedad, tanto cardiovascular como enfermedad de cáncer. Ahora, hay dos vitaminas que tenemos que tratar de evaluar al principio de la dieta y mientras hacemos la dieta. Entonces, la primera es la vitamina B12 y es porque esta vitamina se sintetiza a nivel de bacterias, no la producimos, ni los animales, sean los animales con pelo o nosotros, no producimos esta vitamina. Entonces es importante tratar de tenerla, quizás agregarla. Ahora, cuando tenemos los niveles correctos de esta vitamina, podemos no necesitar de tomar ninguna vitamina por boca o por inyección durante un par de años. O sea que va a ser importante testearnos todos los años. Y la otra es la vitamina D. Lamentablemente hay muy poca exposición buena al sol y la vitamina D se absorbe de la mejor manera directamente a través del sol. Así que habría que reemplazarla solo si tenemos ciertas deficiencias de esa vitamina D. Si no, no es necesario realmente reemplazarla para nada. Así que esa es la premisa. Y lo que no comemos es, eliminamos completamente todo tipo de proteína de origen animal. Así que no comemos ni carnes, pollo, pescado, ningún tipo de carnes, no comemos mariscos, ningún tipo de huevo o leche ni sus derivados. O sea, nada de yogures, cremas, helados, manteca, lácteos de algún tipo u otro. Así que somos muy estrictos con respecto de esto porque comprendemos esa relación entre la proteína animal y las enfermedades. Evitamos todo tipo de comida procesada o suplementos o vitaminas agregadas. O sea, yo siempre hago el chiste de que realmente esto nos elimina totalmente el negocio de la medicina. Yo he sido psicofarmacóloga entrenada específicamente con años de entrenamiento más allá de mis años de entrenamiento como médica y psiquiatra. Así que es muy interesante el ver que en realidad si todos nosotros aprendemos a comer bien, realmente no necesitamos mucho de apoyo extra, sea de nuestro médico o de un nutricionista en ninguna manera, porque una vez que sabemos hacerlo bien, lo único que necesitamos es chequearnos una vez por año para ver que todo siga bien y prácticamente nada más. Así que esto es muy interesante en cuanto a los fines y realmente cómo es que miramos la medicina y cómo es que queremos ayudar a la gente.
Básicamente es muy importante que podamos leer las etiquetas y en la segunda parte de esta presentación voy a ir un poco más en detalle. Pero lo más importante es ver que cada 100 calorías que ingerimos podemos tener solamente hasta 15 o 20% de grasas. O sea, esa es la relación que queremos si comemos algún tipo de comida que está procesada. La segunda parte es que cada 100 calorías que ingerimos solamente puede haber hasta 100 de sodio. Y cuando comenzamos a ver todo eso que compramos directamente, vemos a veces una relación de 1 a 10, donde por 100 calorías hay 1000 miligramos de sodio. Así que va a ser muy importante que veamos eso, ya que como vimos antes, el sodio, nos ponemos bien adictos al sodio también, a ese gusto saladito. Y eso realmente nos impacta a todo nivel en nuestro sistema. Y otra parte importante es ver que cada 100 calorías de 2 a 3 gramos sean de fibra. ¿Esto por qué es importante? Porque en general lo que vemos es que si son solamente azúcares agregadas no va a haber fibra. Va a ser solamente azúcar con cero valor nutritivo y simplemente calorías, como decimos en inglés, empty calories o calorías vacías. No nos dan ningún tipo de valor nutritivo agregado. Ahora, tenemos que tener también bastante cuidado porque si empezamos a mirar todas estas etiquetas, vemos que hay muchísimas galletitas, panes, pasta que están hechas también con tanto sea huevos o leche agregadas. Así que va a ser importante que tengamos esto en consideración y que aprendamos a ver los ingredientes en toda esa comida procesada que podemos llegar a comprar. Y la otra es también estar alertas que si dices que hay 0 componente de grasa, pero dice, por ejemplo, 0% de grasa, pero es 100% de aceite de oliva, esos sprays que se usan, por ejemplo, para cocinar, bueno, si es aceite de oliva, realmente es 100% de grasa. Así que vamos a ver un poquito qué es lo que es la densidad calórica en la segunda parte. Literatura para que miren, como les había mostrado, tanto sea de Forks Over Knives o el estudio de la China o esta parte de parar y revertir los problemas cardíacos del Dr. Esselstyn. Y también pueden mirar como autores los videos o las publicaciones que han hecho John McDougall, Neil Barnard, Doug Lisle, Jeff Novick, Michael Greger y hay muchos más. Ahora, lo importante sería que trabajen con su médico, tanto sea sobre nutrición integral a base de plantas o de modificar su dieta y su estilo de vida bajo la supervisión de un médico calificado. Así que esa parte para mí es muy importante de referir a todos. En mi caso, yo trabajo aquí en Miami, pero realmente hay muchas herramientas como para ustedes, para que traten de comprender y de autoeducarse de lo que es esta dieta y esta forma de vida, que realmente, en mi opinión, es la más saludable para todos, y al mismo tiempo de que sus médicos estén bien educados con respecto de esto también. Al final del día, mucha gente puede decir, uy, yo prefiero comer carne, sin carne me muero, no puedo vivir sin eso. Y realmente es quizás más fácil decir eso si uno es joven, pero realmente no he visto a nadie en toda mi carrera de médico de muchos años que me diga que está feliz o contento de tener enfermedad cardíaca, de tener cáncer, de tener depresión, de tener ansiedad o cualquier otro tipo de enfermedad. O sea, es fácil decirlo cuando uno no lo tiene, pero si uno está, digamos, si uno está en esa situación, no es una situación feliz o contenta realmente para nadie. Así que les sugiero que sigan interiorizándose con respecto de esto y luego hagan sus decisiones. Así, bueno, esta es mi historia y lo importante es ver cuál es la tuya. Disfrutar la longevidad en salud y bienestar, y este es el fin de la primera parte. Si quieren más información, visiten executivewellness.com. Ese es uno de mis websites. Gracias.